Estamos aquí grabando desde NRM Comunicaciones, Enfoque Noticias. Yo soy Paula Eligio Acero, alumna de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Sur, y nos encontramos con el licenciado Martín Carmona, periodista e importante líder de opinión. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Qué tal? Oye, queríamos hacerte una entrevista acerca de cómo vivió un medio de comunicación una crisis como el terremoto del pasado 19 de septiembre del Del 2017. 17. Fíjate que en el caso de la radio se vive diferente porque es un medio inmediato, es un medio en el cual además la dinámica de la Ciudad de México cuando hay una emergencia de ese tipo, inmediatamente la gente busca informarse, saber qué pasó a través de la radio, ¿no? Claro. Ya sea en tu celular o ya sea en tu coche o en tu casa, siempre la gente ya es prácticamente un medio que en ese momento de emergencias se vuelve referencia. Entonces, lo que nosotros como medio hemos aprendido es que en el momento que hay una emergencia de un sismo, que muchas veces no sabes cuál es el efecto que va a tener, si es de 6 7 grados o desde 4, lo primero que tenemos que hacer es, y lo que se plantea en la estrategia de reacción cuando viene un sismo, es que hay personas que inmediatamente verifican la cuenta de Twitter del Servicio Sismológico Mexicano, Ujú. otros lo hacen vía telefónica, marcan al Servicio Sismológico Mexicano para tener la información mucho más directa. Okay. Otro grupo de compañeros, otra persona, uno o dos, habla a las instancias de gobierno de protección civil. Okay. En el caso de la Ciudad de México se llama la Secretaría de Protección Civil, ya sea al secretario, al encargado de prensa o a las oficinas de la propia Secretaría Okay. de la Ciudad de México. Al mismo tiempo se hacen las llamadas para el gobierno federal, que es el caso de en la Secretaría también. Bueno, en esta no es Secretaría, pero es en la Secretaría de Gobernación está el área de protección civil. Ahí se comunican también los redactores para preguntar cuál es la información que ellos tienen. A partir de esa información vamos viendo qué tantos efectos o qué fue lo que pasó con ese sismo, ¿no? Y entonces quien está al aire, si cae en un noticiero dentro de un espacio de noticias de 6 a 10, de 1 a 3 o de 6 a 8, el conductor que está al aire se le va pasando la información. Se le dice, mira, sí fue de 6 grados, viene el epicentro fue de tal punto, fue oscilatorio, fue trepidatorio, tiene este efecto, viene de las costas de Guerrero, viene de Oaxaca, ahora de Chiapas, ¿no? Tantas cosas que han pasado. Toda esa información se le va pasando, no escrita, sino así de viva voz, ¿no? Entra alguien y le Okay. dice tantos grados y el conductor tiene que seguir hablando, escuchando y pasando la información. Posteriormente se empiezan a hacer llamadas a los reporteros. Bueno, Okay. los reporteros que andan en la calle se comunican a la cabina y dicen yo estoy en la Condesa. Aquí en la Condesa el sismo no generó ningún problema, recorre varias calles y pues no está, todo está en pie, la gente se salió de los edificios, de sus casas, en fin. Otro llama, si está en Reforma, igual llama. Todos tienen la instrucción que cuando hay un sismo deben de comunicarse. Okay. Adicional, los reporteros que se encargan de la fuente de policía, Ujú. ellos llaman a la Secretaría de Seguridad Pública, Okay. preguntan qué reporte tienen, llaman a la Cruz Roja y llaman a diferentes oficinas, el Seguro Social, el ISSSTE, para saber si tienen alguna información respecto a alguna afectación que hayan tenido sus instalaciones o si hay algo, ¿no? Se llama también a bomberos para saber. Y así vamos recuperando la información y ya sobre eso se va viendo si el sismo quedó en un movimiento telúrico normal, donde no pasó nada, donde solamente fue el susto, bueno, pues ya se va informando, miren, no sé, estrés, fue un sismo de 6 grados en el cual no pasó nada, tal. Pero en el del caso del primero del 2017, eh, sí no esperábamos que tuviera ese efecto. Y cuando íbamos teniendo la información y nos iban llamando los reporteros de que estoy en la zona de la Condesa y aquí se cayó un edificio y estoy en la zona de Lindavista y aquí también y me acaban de decir que en tal zona de viaducto también hay otro, entonces ya te empiezas a dar cuenta que las cosas están graves, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento estaba Adrián al aire y ya fuimos ampliando y el director de noticias toma la decisión de cuánto tiempo nos vamos a quedar transmitiendo. Y ese Okay. día fue ininterrumpido hasta
pues ya entrada la medianoche. Obviamente todos los conductores se reportan porque tendrían que venir a hacer turno, ¿no? Porque la persona que está pues, se queda unas horas y después hay que relevarlo, y ya se va habilitando a redactores para que vayan a la calle y reporten. Se habilita incluso a la gente de deportes, se les pasa a información general y pues dejan deportes y se van a reportar como se dio en aquel día a algún edificio, y se van haciendo turnos. Ya la coordinadora, en este caso Josefina Herrera, hace turnos. A ver, tú te vas a quedar hasta tal hora, y si es necesario te quedas más tiempo, y se manda a descansar a gente para que venga en la noche. Se refuerza el turno de la noche con 2 personas por las réplicas de lo que pudiera suceder, y finalmente se van, pues tratamos de mantener la información no solamente en la estación donde salimos al aire, que es 1000 AM Estéreo 100, sino que tenemos que empezar a mandar reportes más amplios para las otras estaciones, ¿no? Ya que los cortes normales son de 2 minutos y medio más o menos, se amplían a 4 o 5 minutos, ya con una información más actual. Se va diciendo a la gente, se le va alertando, se les van haciendo recomendaciones de protección civil, de revise su propiedad, si usted está en un lugar sísmico, y si tiene posibilidades de irse a otro lado, cierre las llaves del gas, apague la luz y váyase mejor con un familiar, tómelo con calma, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Y aparte empiezan a llamar a la redacción la gente que empieza a necesitar cosas, ¿no? Te ven al medio de comunicación, lo ven como un medio de información, pero también como un medio de apoyo, que te dicen, oiga, en el edificio que está afectado en la Condesa, en la calle de Michoacán, hace falta voluntarios. O hace falta que vengan los bomberos porque huele a gas. Entonces uno a través de la radio dice, a ver, quien esté cerca de la colonia Condesa en la calle Michoacán, por favor, mande una ambulancia o mande protección civil. ¿Ya me entiendes? Se va haciendo exactamente. Se va haciendo un círculo en el cual la gente te retroalimenta y tú lo vas reportando a través de la radio. Sí, claro que ahora sí se ve tal cual, los medios crean personas, las personas crean medios, ¿no? Exactamente. Y con las redes sociales más, ¿no? Que ahora claro. fue muy útil ahora en el del sismo del 2017, el tener redes sociales, claro, con mucho cuidado. Sí. Con mucho cuidado porque la gente a veces malintencionada, que no entiendo cuál es su razonamiento de querer hacerlo, y otra gente con desconocimiento, y otros pues nada más por subirlo, empiezan a reproducir cosas que a veces no son ciertas, sí, ¿no? las aclamadas fake news, Las fake news. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado de si en este edificio hay 20 muertos, ¿no? Pues entonces mejor antes de decirlo, ves la fuente, si es un medio de comunicación, si es un reportero al que sigues, si es la Cruz Roja, bueno, pues entonces ya lo dices citando a la fuente. Pero si de repente por ahí Juan Pérez sube una foto de, en este edificio hay 20 muertos, ¿no? Entonces tienes que dudar, mejor le dices al reportero acércate, o pregunta quién anda cerca de los compañeros que te pueda decir si es cierto. Sí, entonces la discriminación de la información va completamente hacia las fuentes. Totalmente. No tanto hacia lo inmediato. Sí, no, prefieres mejor. Nosotros hemos preferido, antes de querer ser rápidos y de decir, nos están informando que se cayó un edificio, no. Mejor nos esperamos y ya que lo tengamos confirmado de alguien, entonces lo decimos, ¿no? Porque si no pasan cosas como lo de el niño de Frida Sofía, que yo creo que no fue una mala intención, sino que fue algo que empezaron a creerse, y bueno, pues lo hicieron, ¿no? Y si no lo verificas bien, pues entonces pueden pasar cosas como esa, o puedes alarmar a la gente, ¿no? Claro. Porque ¿Y ustedes tomaron el caso de Frida Sofía? Sí, lo llevamos. Lo mandábamos a un reportero ahí que estuviera pendiente, claro. ¿No? En un principio era por el tema de la gente que estaba todavía sacando, ¿no? Y las condiciones del edificio. Ya al tercer día ya se empezó a tomar el asunto de la niña Frida Sofía. Y bueno, pues dado que también la autoridad, la Secretaría de Marina, voceaba y decía cosas sobre eso, pues era un vocero del gobierno federal, pues lo tomabas como información real. Claro. Después, si hubiera sido, yo soy un papá y yo siento que aquí está mi hija, pues entonces como que le dudas. Pero era el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Marina. Entonces, por eso, pues mientras ellos estaban ahí, que eran una fuente oficial, por eso mantuvimos al reportero. Claro. Okay. Y en ese momento, usted personalmente, como jefe de información, ¿qué estaba haciendo? ¿Bajó del edificio? ¿No bajó? ¿Se quedó? ¿Qué sintió? Ese día nunca nos habíamos bajado, de los 12 años que llevamos aquí, nunca nos habíamos bajado en un sismo. Pero dado que fue un sismo diferente, además por la cercanía de Morelos, donde fue el epicentro y todo eso,
empezaron a caerse las cosas de aquí, de mi oficina, del lado de la oficina de Adriana, y pensamos que las cosas sí iban realmente complicadas y sí nos bajamos. Okay. Además se cayó la señal de radio, se escuchó la alarma y se suspendió, por algunas circunstancias se suspendió y entonces nos bajamos. Cuando nos bajamos empezamos a ver cómo las paredes de la escalera se cuarteaban, entonces con más razón nos bajamos, sí, claro. ¿No? Pero estuvimos abajo en lo que llegamos a la planta baja, a la calle, yo creo unos 3 minutos, ya que pasó, estuvimos hablando, empezaron a hablar con los reporteros. En ese momento, digo, no sabíamos la magnitud, y, digo, nada más la fuerza y todo lo que se sintió. No, el estruendo, todo. Y acá en Santa Fe no se vio, no se vio, porque no se cayó ningún edificio afortunadamente, pero no se veía la polvareda que se vio en la Ciudad de México, en el centro. Entonces ya cuando regresamos, que fue después de unos 4 o 5 minutos, porque ya Protección Civil del edificio no nos dejaba subir, ya nos retenía, entonces le dijimos, no es que somos de noticias, tenemos que subir porque vamos al aire. Entonces ya nos dejaron pasar, estuvimos como 5 minutos fuera del aire porque la señal se salió. Cuando regresa la señal ya estábamos todos arriba, ya teníamos información, ya sabíamos más o menos lo que había pasado y ya entró Adriana otra vez al aire y ya no dejamos, te digo, transmitir hasta el mediodía. Claro, ya en ese momento empiezas a hablar con los reporteros, a todo lo que te he dicho, ¿no? A la Procuraduría, a la Policía Capitalina, Cruz Roja, bomberos, a empezar a recuperar información y para tener una magnitud de qué era lo que había pasado, ¿no? Una información precisa. Okay. Muchísimas gracias, licenciado. Espero poder tener una entrevista un poco más amplia de esta. ¿Hay algo que quiera agregar? Pues solamente que sí, en este tipo de emergencias, y yo creo que es muy útil para los estudiantes, seguir redes sociales, pero también escuchar a los medios tradicionales y tratar de comparar cuál es el manejo, sobre todo más profesional en los medios tradicionales, ¿no? La mayoría de los medios tradicionales estamos, tele, radio, prensa, estamos preparados para enfrentar este tipo de circunstancias y cómo hacerle llegar información veraz a la gente. Muy raro, y serán casos que no creo que estemos exentos los medios tradicionales de cometer errores, pero son mucho menores que los que se encuentran en los medios nuevos, ¿no? Twitter, Facebook, todas esas que cualquiera puede subir un asunto y generar más pánico de lo polémica y desinformar que los medios tradicionales, porque nosotros tenemos reglas. Y al final de toda la emergencia se hace una valoración y se hace una evaluación: qué salió bien, qué salió mal, en qué fallamos, qué podemos corregir, qué podemos arreglar, ¿no? Y en dónde podemos mejorar para un futuro. Entonces sería la recomendación que sí valoren esa parte de que los medios tradicionales en emergencias, que ojalá nunca haya una más, tenemos un papel muy importante que cumplir. Muchísimas gracias. Por nada.